Saludamos al doctor Pablo Di Jerónimo, abogado, referente, especialista en Derecho Constitucional. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por estar allí. Bueno, no, gracias a ustedes. Queremos tener un ping-pong con usted, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, a partir de esta elección, ¿desaparece el voto nulo? En realidad, podríamos en decir provincia. que cambia la denominación. Claro, exactamente. Pasa directamente a ser un voto en blanco. Es decir, lo que estamos acostumbrados en las elecciones nacionales cuando rige el Código Nacional Electoral, que tiene la categoría de voto nulo. En el caso de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, esa situación se computa como voto en blanco. Por ejemplo, si tenés un voto que porque así lo establece la ley electoral provincial. Recordemos que nosotros habitualmente siempre en provincia de Buenos Aires teníamos las elecciones simultáneas, entonces de alguna manera la ley electoral provincial compartía, digamos, la situación con el Código Nacional Electoral y prevalecía en este momento porque se votaban también cargos nacionales, sí, y tenía esa clasificación de votos. O sea, doctor, si pongo una feta de mortadela, ¿es voto en blanco? Ese voto se va a computar como voto en blanco, exactamente. No es voto nulo. Natural, no es voto nulo porque no va a estar en esa categoría en el certificado de escrutinio ni en el acta de escrutinio cuando la autoridad de mesa complete los datos. En la planilla, en el acta, en el certificado de escrutinio va a figurar los votos válidos, los votos en blanco y los votos de identidad impugnada. Y ya esos son la totalidad de las clasificaciones que permite la ley electoral provincial bonaerense. Bien. Doctor, yo le quería consultar, ¿qué pasa con aquella persona que no está a más de 500 kilómetros, por ejemplo, tiene que votar en Bahía y está, no sé, en Viedma, en Patagones, y no alcanza justamente a regresar a la ciudad? ¿Cómo hace para justificarlo? ¿Tiene alguna forma de justificarlo? No, la justificación que prevé la ley electoral es estar a una distancia de más de 500 kilómetros, claro, de la ciudad, del lugar de votación. Si está a menos de esa distancia, lamentablemente no es una causal de justificación. En todo caso, si no vota, va a quedar encuadrado en la situación de infractor y va a tener que cumplir con las consecuencias que marca la ley electoral, pero no existe ninguna otra posibilidad, salvo que exista una situación de enfermedad, y en esos casos sí, con un certificado que establezca que en ese momento estaba en situación de reposo, lo puede justificar una vez finalizada la elección ante la página de la autoridad electoral, pero en el caso de la distancia que se establece es la de 500 kilómetros. Claro, de última puede pagar la multa también, ¿no? Llegado el caso. Claro, bien. Exactamente. Y te hago una más, Doc. ¿Y qué pasa con aquella persona que está en el exterior, por ejemplo? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿A una comisaría también? Bueno, en realidad lo que se establece es que uno tiene que justificar que se encontraba a más de 500 kilómetros. En el caso del país, como dijimos, siempre lo hacemos ante una autoridad policial. Si estamos fuera del país, tenemos también documentación acreditante, que es, si tenemos sellado el pasaporte con salida y no con regreso, puedo acompañar esa documentación como justificante, o si tengo los pasajes de ida y vuelta, los puedo también utilizar como justificación. Es decir, lo importante es poder acreditar que no estaba en mi lugar de votación y estaba a más de 500 kilómetros, que obviamente con eso lo acredito. En todo caso, si estoy en un lugar que hay un consulado argentino y me permite obtener esa certificación, o alguna autoridad del país donde resido me puede certificar que en ese momento estoy en ese lugar, lo puedo acompañar también. Pero son varias las documentaciones que acreditan que no estoy en ese lugar, que no estoy en mi ciudad en ese momento, y estoy a más de 500 kilómetros. Doctor, usted sabe que Bahía atravesó una situación complejísima y hay muchas personas que han perdido el DNI y todavía no lo tienen. ¿Qué va a pasar con esas personas y el tema de la constancia que algunos pueden llegar a tener? En realidad, la constancia de extravío de documento o la denuncia de extravío de documento no es un documento hábil para votar. Para votar se puede votar con cualquier documento de identidad que yo tenga, siempre que sea igual o posterior al que figura en el padrón, pero no la constancia de pérdida o una denuncia de extravío o de robo, como si tampoco el digital que está en el celular. En esos casos, si no lo tengo y lo extravío o lo perdí, no voy a poder votar porque no voy a poder acreditar mi identidad. Tendré que justificar la no emisión del voto adjuntando precisamente esa documentación, la constancia de extravío, la denuncia o la constancia de título de documento de tránsito. Doc, y te hago una más de mi parte. De hecho, te comento un caso personal. Yo tengo un amigo que está en Buenos Aires, fue a ver el partido de Argentina de anoche, se queda todo el fin de semana. Entonces, yo le dije que vaya a una comisaría justamente para justificar que está a más de 500 kilómetros de Bahía. Ahora, ese justificativo, ese comprobante, por así decirlo, que le dan en la comisaría, ¿dónde lo tiene que presentar después?
Hay una cosa importante, que ese documento lo tengo que obtener el mismo día de la elección, no Bien. lo puedo obtener antes, ¿sí? Y una vez que lo obtengo, finalizada la elección, a partir del día siguiente, o cuando lo habilite la página, generalmente es a partir del día siguiente, la página donde de la Junta Electoral Provincial de Internet, ahí me ingreso, verifico mi calidad de infractor, y en ese momento hay seguramente un link donde yo puedo empezar el trámite online para justificar la no emisión del voto. Perfecto. Incluso tiene la opción de agregar la documentación escaneada o con foto, como hacemos habitualmente en este tipo de casos. Pablo Di Jerónimo hablando con nosotros, abogado, especialista en este tipo de situaciones, digamos, constitucionalista. Pregunta de oyente, vamos. En el caso de la multa, ¿de cuánto sería el monto? La ley electoral establece entre 50 y 500 pesos de multa, de un mínimo a un máximo dependiendo de la situación de ese elector en cuanto a residencia y determinadas cuestiones, pero el mínimo es de 50 pesos. La verdad que ha quedado totalmente desfasada en cuanto a lo que sería una sanción que cumpla el efecto de sanción, básicamente, ¿no? Y además Igualmente, Sí. También la ley establece situaciones que tienen que ver con algunas obstaculizaciones que puedan surgir en materia de actividades administrativas que tenga que hacer ante el Estado provincial, o situaciones que puedan ocurrir con respecto a cumplir cargos de empleado público, funcionario público. En esos casos puede tener alguna consecuencia también, por lo menos está previsto en la ley en ese sentido. Pablo, voy a votar 8 y 10, no llegó el presidente de mesa, los fiscales, básicamente el presidente de mesa, hubo otras Qué autoridades, temprano. y me dicen, señor, tiene que sentarse aquí y ser el reemplazo de los titulares. Y yo digo, no, pero mire, no puede, tengo que cuidar a mi madre en el hospital, tengo que ya un trabajo fijo, no es imposible. ¿Qué se hace allí? Bueno, en realidad, digamos, quien tiene la potestad de ordenar y de alguna manera cubrir las situaciones que puedan darse en las mesas es el delegado electoral, que va a estar en el establecimiento educativo, y lo primero que va a intentar resolver es con las autoridades designadas. Es decir, si en una mesa hay un presidente y un suplente, probablemente el suplente cumpla el rol de presidente en otra mesa. Cuando esa opción se ha agotado, el delegado va a poder, en contacto con la Junta Electoral, decidir si designa a un elector para que cumpla esa función. Y en ese caso, si el delegado designa a un elector, ese elector es exactamente lo mismo que si recibiera un telegrama designándolo como autoridad de mesa. O sea, tiene la misma carga, la misma obligación. Lo mismo que ha sucedido con las autoridades que han recibido el telegrama, va a estar en este caso. En el supuesto de que se dé, como decís vos, una situación de cuidado de otra persona o alguna situación particular, lo conversará con el delegado, y en todo caso ahí resolverá el delegado junto en contacto con la Junta cómo hace, si designa a esa persona o designa a otra, y en todo caso si esa persona deberá justificar que lo que está diciendo es realmente así, aunque le dé un tiempo para hacerlo, pero básicamente es como una situación de decisión que va a tomar el delegado electoral en contacto con la Junta, y entiendo que si se da una situación particular la conversarán, verán cómo se justifica y designará a otro elector en ese caso. No, tal vez no solo por la misma Queda palabra, claro. Bueno, Queda claro. meterá la certificación y avanzamos. Sergey. Doc, ¿qué pasa, o mejor dicho, no qué pasa, sino hay alguna otra modificación que va a tener esta elección por no estar en el mismo tiempo que la elección nacional, como comentaba con el tema del voto nulo? Sí, tal vez algo importante, porque pueden darse situaciones, es el de los menores de 16 años. Sabemos que a partir de los 16 años y hasta los 18 el menor puede votar, si bien no es un voto obligatorio, si no vota no tiene sanción, pero debe votar. Pero para este padrón se ha tomado como fecha de corte la elección nacional del 26 de octubre. Esto significa que un menor que el 27 de septiembre o 29 de septiembre cumple 16 años, para la elección de octubre va a tener 16 y va a figurar en este padrón, pero para esa elección va a tener menos de 16, por lo tanto no puede votar. En esos casos van a ver que en el padrón va a figurar menor, o va a figurar esta persona no vota en esta elección. Y en este caso, ese menor para esta elección no va a votar, aunque figure en el padrón, porque va a figurar con esa leyenda de que en esta elección no vota. Es una situación particular que se va a dar por esta
situación de desdoblamiento y que se utiliza el padrón con fecha de corte del 26 de octubre. Seguimos preguntando, seguimos pimponeando con Pablo Di Jerónimo, especialista en temas constitucionales, justamente ya ingresado en la veda y todo lo que tenemos que saber de cara a la elección del domingo. Pablo, voy a votar o vamos a votar a las 6 de la tarde, ya prácticamente en el cierre. ¿Qué pasa? ¿Puedo ingresar? ¿Existe alguna otra variación en tal sentido sobre el cierre, digamos, ir a votar sobre ya el cierre de la jornada? No, las personas que llegan luego de las 18 horas cuando se cerró el acto electoral ya no van a poder votar. Quienes llegaron antes de las 18 y están esperando en la cola para votar, esas personas se les va a entregar un numerito por el delegado electoral y ellos sí van a poder votar aunque voten después de las 6 porque ya estaban haciendo la fila antes de ese horario. Así que en ese caso se mantiene prácticamente lo mismo que en otras elecciones. Doc, ¿la persona que no vote ahora puede votar en octubre? Sí, por supuesto. No, eso no hay ningún inconveniente. No depende una elección de la otra con respecto a esa situación. ¿Qué en realidad nunca pasa eso. Pablo, ¿qué pasa siempre si... que hay una elección, siempre que hay una elección, si no voto en una, por cuando eran las pasos, por ejemplo, que no vote en una no implicaba que no pudiera votar en la otra y eso sí, por supuesto igual. Pablo, ¿qué pasa? Y ahí tengo otra pregunta, o tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si seguís siendo infractor y vas a votar? Porque no has ido a votar a otra elección. Claro, anterior. nunca pagaste la multa, no sé, de hace un par de años. No vas a poder votar igual porque va por carriles diferentes. Una cosa es la sanción que puedas tener o las consecuencias por haber votado y otra es la posibilidad de volver a ejercer el derecho al sufragio en otra elección. Ok, seguimos. Acá tenemos otra consulta de una oyente. Dice que tiene el documento vencido y le dieron el turno recién para el 16 de septiembre. ¿Puede votar? A ver, si tiene el documento y va a votar y en el padrón figura ese ejemplar del documento, aunque esté tramitando el otro, va a poder votar. Listo. El tema es que Perfecto. cuando- Aunque esté vencido, cuando digamos, no hay un problema figuran- con eso. No, en ese sentido no hay problema. Bueno, No. que vaya a votar Paola, que nos acaba de escribir. Chicos, hablen ahora, callen para siempre. ¿Alguna duda más? No. Acá nos dice Patricia. Hay algo, Sí, Cristian, diga, perdón, Doc, algo adelante. que sí quiero aclarar porque lo hemos hablado mucho en las capacitaciones de autoridades, que se genera la duda de si el suplente, la autoridad designada Sí. como suplente, si va a la mesa y está el titular, se puede ir. No, el suplente es una autoridad igual que el Ok. titular, que el presidente. Él va y si está el presidente se tiene que quedar igual auxiliando al presidente. Y en Entiendo. todo caso, se puede dar lo que decíamos hoy, pero no es que voy, si está me puedo ir. Bien. ¿Esto? Nos dice acá Patri, ¿no? Mi hijo está en Chile, perdón, no escuché qué hace. Si está en Chile su hijo, ¿qué tiene que hacer, Doc? Repetimos, va con, digamos, acá no va a tener pasaporte firmado, pero puede pedir una constancia a la autoridad local de que se encuentra en ese lugar, o si tiene los pasajes de ida y de vuelta, puede escanearlos o sacarle foto a los pasajes y justifica con esa documentación. Y otra consulta más. Si estás en el exterior, Pablo, ¿podés votar? Sí. En esos casos, cuando la elección habilita los votos en el exterior, hay todo un trámite especial que se vota con anticipación. Ya a esta altura, No. si lo hubiera, ya no se puede. No se pero puede la votar. provincia de Buenos Aires no tiene esa posibilidad. La elección nacional la tiene, pero es todo un trámite previo que hay que hacer, que Bueno. no se da ya en este caso. Doctor, ¿cuánto le debemos por esta consulta? Epa. La verdad que yo les agradezco a ustedes también porque Un cafecito, estas cosas son, estos momentos de charla son importantes para la instrucción cívica o el aprendizaje de todos los ciudadanos que después tenemos que ejercer este derecho que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Así que Muy muchas gentil, muy amable. A ustedes. El doctor Pablo Di Jerónimo, abogado, especialista en Derecho Constitucional.